La membrana celular está formada por una doble capa lipídica semipermeable que permite o rechaza el ingreso de moléculas determinadas a la célula, como es el caso de sales iónicas, agua o nutrientes. Esto permite que el citoplasma mantenga sus condiciones óptimas de potencial electroquímico, pH o concentración. Su función es proteger a la célula, ya que esta es la primera barrera de defensa frente a agentes invasores. Permite o no el ingreso de sustancias a la célula, por lo que sirve de comunicación con el medio interno y externo y entre otras células. Y reacciona frente a los estímulos provenientes del medio exterior. El citoesqueleto está formado por una red de filamentos proteicos con propiedades estructurales, físico-químicas y mecánicas, clasificados en microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Sus funciones son varias, pero dentro de las principales se encuentran soportar el volumen plasmático, participar en la división celular, ayudar a la célula a mantener su forma y participar en el movimiento celular. Núcleo. La principal estructura que se encuentra constituyéndolo es la envoltura nuclear, una doble membrana que se caracteriza por tener poros nucleares que permiten el paso a través de las membranas para la correcta regulación de la expresión genética y el mantenimiento cromosómico. Esta estructura además rodea al orgánulo y separa este contenido del citoplasma. Su función. El núcleo corresponde al centro del control de la célula, donde se almacena la molécula de ADN que contiene la información para que las células puedan reproducirse y cumplir sus funciones. Nucleolo. Estructura. El nucleolo es aproximadamente esférico y está rodeado por una capa de cromatina condensada. Funciones del nucleolo. Forma ribosomas. La función principal del nucleolo es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos. Las mitocondrias tienen forma cilíndrica y están limitadas por una doble membrana, la membrana mitocondrial externa e interna. La interna tiene unos repliegues hacia el interior denominados crestas mitocondriales que aumentan su superficie. El espacio entre estas dos membranas se denomina espacio intermembrana. La producción de energía es la función más importante de la mitocondria. La energía en forma de trifosfato de adenosina resulta de la respiración celular. Los lisosomas son vesículas englobadas por una membrana que se forman en el aparato de Golgi y que contienen un gran número de enzimas digestivas, hidrolíticas y proteolíticas, capaces de romper una gran variedad de moléculas. Las enzimas lisosomales son capaces de digerir bacterias y otras sustancias que entran a la célula por fagocitosis u otros procesos de endocitosis. Otra de las funciones de los lisosomas tiene que ver con la renovación de los orgánulos celulares. Retículo endoplasmático rugoso. Tiene ribosomas adheridos en sus membranas, en el lado del citosol. Se comunica con la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Está formado por sacos y grandes cisternas aplanadas. Su función principal es la síntesis de proteínas con los ribosomas fijados a su membrana. Las proteínas sintetizadas pasan del RER al REL, luego al aparato de Golgi y de allí a los lisosomas, a la membrana plasmática o al exterior. Son orgánulos globulares sin membrana, constituidos por proteínas asociadas a ácidos ribonucleicos ribosómicos, procedentes del nucleolo. La estructura de los ribosomas está formado por dos subunidades que se forman en el nucleolo, donde se unen sus componentes, además del agua, el ARN ribosómico y las proteínas ribosomales. La función del ribosoma es intervenir en la biosíntesis de proteínas. Primero, el ARN se une a la subunidad menor del ribosoma y después a la subunidad mayor, comenzando la traducción del ARN mensajero. El aparato de Golgi consiste en dictiosomas, que son un conjunto de sáculos membranosos rodeados por una red tubular. Adentro de cada dictiosoma se encuentran las cisternas donde se empaquetan las proteínas. Tiene dos regiones, una cis, que es la más interna y más cercana al retículo endoplasmático rugoso, del cual provienen las vesículas con proteínas.
trans que se halla próxima a la membrana y ahí se modifican las membranas para que cada proteína y lípido sea enviado a su destino específico. Retículo endoplasmático liso, REL. Carece de rizosomas, por lo que su superficie es lisa, formado mayoritariamente por una red de túbulos que se unen al REL, que se extiende por todo el citoplasma. Algunas de las funciones del REL son síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, contracción muscular, detoxificación, liberación de glucosa a partir del glucógeno y produce vesículas de transporte. Dato curioso, nuestras mitocondrias son iguales a las de nuestras madres y las suyas a las de sus madres. ¿A qué se refiere esto? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el huevo cigoto, solo la cabeza del gameto masculino, que posee el núcleo, entra en el interior del gameto femenino, por lo que nuestra célula inicial tiene en su interior las mitocondrias del óvulo materno. Es así que en la especie humana y en la mayoría de las especies animales, la descendencia hereda las mitocondrias de la célula reproductora femenina, es decir, de la madre. Pero hay que tener en cuenta que las mitocondrias, al poseer material genético propio, sufren de mutaciones, además del hecho de que existieron diversas especies humanas en el pasado, resultando en diferentes modelos mitocondriales entre nuestras células.